cómo tomar café, cómo disfrutarlo, cómo prepararlo, dónde se toma el mejor café. Nescafé, digo, café instantáneo, ¿está mal? Bueno, Nicolás Artusi, sommelier de café y Casi periodista. me rompes el corazón para porque empezar con lo del café instantáneo. ahí vamos a demoler esa chance. Nicolás acaba de publicar un nuevo libro, aquí está. Perfecto, Manual del Café, guía definitiva para comprar, preparar y tomar. Un libro de tapa dura que es hermoso, así que... Un prodigio. Es un objeto bellísimo, chiquitito, lindo, gordito, buenísimo. Nicolás, ¿café instantáneo no? Y café instantáneo es como, digamos, la bisagra que divide a los que toman café de los que no toman café, ¿no? De los que sí tomamos mucho café, los que están, bueno, del otro lado. Vos sabés que en la Argentina puntualmente casi el 50% del café que se toma es café instantáneo. Ah, mirá. En Latinoamérica el número es todavía más alto, casi un 80% del café que se toma es café instantáneo. Pero nosotros, como tenemos una herencia italiana muy fuerte por la descendencia, Sí, sí. por los abuelos y los nietos que hemos heredado algunas costumbres, sí tenemos el hábito del espresso que por lo general en otros países de Latinoamérica no está tan presente, ¿no? Claro. Yo empecé a percibir que había un cambio de cultura fundamental en el mundo del café hace 2 años. Yo hace mucho más que estoy con ¿En el tema Buenos del café. Aires, en la Argentina? ¿En dónde? En la Argentina, Sí. hace 2 años, con un dato que es muy impresionante. A ver. Por primera vez, hace 2 años se vendieron para el consumo doméstico, para las casas, más cafeteras express que cafeteras de filtro. La cafetera de filtro, la típica de Sí. jarra de vidrio Sí. que estaba en la lista de casamiento de toda Sí. boda que se precie de tal. Y la máquina express, contando las de cápsulas, como las de café molido con el portafiltro, Sí. son lo más parecido a tener en tu casa el bar que tenés en los bares. Claro. El café que tenés en los bares. Entonces, bueno, ahí dije, hay algo que evidentemente en la cultura cafeteril de los argentinos está cambiando y es la ambición de tener en tu casa un café como el que tomas en la esquina. Es linda esa idea. Ahora, el jarrón de vidrio con la presión esa que le Sí, metes. la prensa francesa. La prensa francesa. ¿Es un café interesante el que se toma así? Sí, ese lo valoro mucho. A De ver. hecho, siempre que hacemos catas y cursos lo usamos también porque es una medida, primero que puede ser individual, porque puedes hacer una taza o una Claro. medida colectiva. Podés llenar la jarra y servir después en la mesa y dársela al resto de los bebedores. Pero o además, preparártela para todo el día y la vas... el No. café siempre fresco. Ah, a ver. No dejar enfriar Ok. el café y recalentarlo. Viste que tenemos como nuestras Bien, reglas que son bastante bien. estrictas. A ver. Pero aparte lo que pasa con la cafetera de émbolo o la prensa francesa es que al no tener filtro de papel, Sí. el papel no se queda con un montón de aceites, un montón Claro. de sabores y de aromas que en la cafetera de filtro sí sucede. Entiendo. Y otra cosa, A ver. con la máquina de émbolo o con la prensa francesa, uno ejerce la presión manual y de la fuerza que ejerza con la mano puede sacar un poquito de espuma o de crema. Con lo cual Ajá. es una manera parecida, lejana, pero parecida de tener un espresso. El agua que tenemos que vertir ahí en esa jarra de vidrio para después presionar, ¿tiene que hervir? No, el agua ya tiene que estar caliente, Sí. buena pregunta, pero como en el mate, no hervir. Tiene que estar en un máximo de 96 o 97 grados. Un truco que hacen muchos A y ver. que no vale hacer una vez que sirvió el A agua, ver. agregarle agua fría no va. No va, ¿no? No va. no. No, porque lo que pasa es que cuando hierve el agua se rompe la estructura molecular y se transforma Bien. el agua. Y entonces lo que hay que hacer es servir en la cafetera, en la prensa francesa o en la cafetera de émbolo, la cantidad de agua necesaria para las tazas que vos después quieras Sí. y dejar estacionar 4 minutos, que es el tiempo que el agua tarda en extraer las propiedades del café molido. Y una vez que pasaron los 4 minutos, bajás el émbolo, apretás el botón y te sale un café medianamente parecido al espresso. Medianamente parecido. ¿Qué le falta para que sea él? Y le falta la presión de la bomba que tiene la máquina express, ¿no? Ah. El gran invento de la máquina express, que es el café de bares que nosotros Sí. tomamos y que después el sistema de cápsulas adaptó, es un invento de la posguerra italiana. Es un mira invento vos. que empezó a desarrollarse entre las décadas del 20 y del 30 en Italia, pero que en la década del 50, cuando Italia estaba recuperándose después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber perdido la Sí, sí, Segunda sí. Guerra Mundial, empieza a alentar todos sus planes de recuperación industrial mediante algunas emblemáticas e icónicas producciones. El auto bolita, Sí. la motoneta, la típica Vespa, Sí, la Vespa. y después las cafeteras express.
desarrolladas en la posguerra y que en muy pocos años, en menos de 10 años, empezaron a copar toda la península y a partir de ahí empezaron a exportarse también a algunos otros países, entre ellos la Argentina. Pero es muy curioso igual el caso de la Argentina, porque en la Argentina, a pesar de que tenemos una tradición italiana muy fuerte y tomamos el café bastante parecido a cómo se toma en Italia, el negocio históricamente lo manejaron los gallegos acá. Los gallegos de Galicia. Claro, sí. De ahí viene el mito del bar del gallego, ¿no? Total. Los gallegos traían el café, lo importaban, lo tostaban acá. De hecho, si vos te pones a pensar, la mayoría de las marcas de café de los bares, las más tradicionales, las que vienen en el sobrecito de azúcar, son de gallegos, todas, el 99%. Y los bares también. Claro. Entonces, el sistema era bastante esquizofrénico en ese punto, ¿no? En ese concepto, porque tenías la manera de tomar el café como la de los italianos y el negocio organizado alrededor de los españoles, por los gallegos, que traían el café y se los vendían a sus propios compatriotas. Nicolás, la idea de cortarlo con leche, ¿es un sacrilegio? ¿El café se toma solo? Los que somos fanáticos del espresso lo tomamos solo. Sí. Yo no estaría tan de acuerdo con aquellos que dicen que ponerle leche al café es como ponerle soda a un buen vino. O ponerle gaseosa cola a un buen whisky. Claro. Porque lo que hace la leche con el café es crear una categoría nueva de bebida, que es un café con leche. Claro. O una lágrima. O un latte o un macchiato, ¿no? Pero los que nos dedicamos al café, ya te diría de una manera más entusiasta, casi profesional, tomamos el café negro, puro, como viene, sin azúcar, lo que no es lo mismo que decir amargo, porque el café naturalmente puede ser más amargo o más dulce, pero sin azúcar. Y sobre todo, los muy fanáticos del café somos fanáticos del espresso, porque el espresso es esa medida reconcentrada de café, ¿no? Esa medida que en 25 mililitros concentra el aroma, el sabor, todo lo que se conoce como propiedades organolépticas, que son las que provoca la bomba dentro de la cafetera, y que con esa presión que tiene en 25 segundos extrae lo mejor. Nicolás, una casi como publicidad en contra del café es que te produce insomnio, ¿no? ¿Qué es más fuerte, un espresso o un café en vaso, con mucha agua? Esa es la pregunta. Esa pregunta es de final, ¿eh? Es una pregunta importantísima. Se ve que estudiaste. Porque la cafeína, que es el componente principal que tiene el café, un alcaloide, un estimulante natural del sistema nervioso central, pensá que la cafeína llega en 15 minutos al cerebro. Entonces la sensación de alerta y de despertarse es prácticamente instantánea. Se activa con el agua, la cafeína. Entonces, cuanto menos agua tenga un café, menos cafeína tiene. El espresso o el ristretto, como se toma en Italia, a uno le parece que le va a dar insomnio de acá hasta la década que viene. Porque el sabor es muy fuerte. El sabor es muy fuerte, parece una patada en la nuca, te da esa sensación naturalmente como de alerta. Pero en realidad las bebidas cafeteriles que más cafeína tienen son las que tienen más agua. El café de la jarra, el cafetote que se vende en las cadenas estadounidenses y que viene con tapa de plástico. Muy contraintuitivo eso, ¿no? Uno dice aguado es más liviano. Aguado es más intenso. Más intenso y menos sabroso. Exacto. Más intenso en cafeína, no así en aroma y en gusto, ¿no? Claro. Por eso que los que somos fanáticos del café somos tan fanáticos del espresso, porque encontramos en esa pequeña, en ese pequeño volumen, pequeña dosis, 25 mililitros nada más, todas las propiedades de sabor, de aroma, de peso, de temperatura y un montón de cosas más que se encuentran adentro de una taza, sin el efecto más pernicioso que es el de no poder dormir. Claro, claro. Y aparte, al ser una medida tan corta, podemos tomar un ristretto atrás de otro, con lo cual... ¿Cuántos? Los médicos, ¿cuánto aconsejan? No tantos, ¿no? 10 cafés es mucho. A mí me parece que sí. Es mi cifra. Es tu cifra. Es mi cifra. 10 cafés por día. De hecho... Pero no es un estimulante demasiado efectivo como para tanto. Se van desarrollando anticuerpos y defensas para todo eso. Y en mi primer libro, Café, un libro que salió hace 5 años, lo empiezo con una frase muy escandalosa que no sé si es para decir en televisión. A ver, digamos. Soy un drogadicto, tomo 10 cafés por día. Claro, un adicto a esa droga legal que es el café. Sí, la cafeína es la droga
la sustancia farmacológica más consumida en el mundo. Ajá. Porque no solo está presente en el café, sino también en el té, en la ¿Y por qué guaraná, la coca. farmacológica? ¿En qué sentido es farmacológica? Bueno, es originalmente farmacológica y forma parte de un montón de drogas, ¿no? Ajá. Es una sustancia que está presente en combinación con la aspirina para dar justamente una aspirina de mayor potencia. Sí, sí, sí. Está presente en las bebidas energizantes, combinada con la taurina, que también es otra sustancia estimulante, en las gaseosas cola. Digamos, nosotros podemos decir que vivimos en la era de Internet o en la era de las comunicaciones, pero también podríamos decir que vivimos en la era de la cafeína. Claro. Porque Está no solo... presente, es ubicua. Claro, no solo una persona mayor, sino un chico o un adolescente está consumiendo cafeína durante todo el tiempo. Sí, y sí. el chocolate, incluso, que tiene teobromina, es una pariente cercana de la cafeína también. Entonces, un chico que toma una gaseosa cola, un café con leche, que come un alfajor de chocolate y una chocolatada a la tarde, está ingresando parientes o similares a la cafeína durante buena parte del día. Nicolás, mencionás el chocolate, ¿no? Hay una diferencia enorme entre un chocolate al 100% de cacao, de cultivo orgánico. Yo he sido una gran consumidora de chocolate al 100%, que no tiene nada que ver con un chocolate, ni siquiera con un chocolate al 70% de cacao. ¿Pasa algo parecido con los granos de café? ¿Hay algún grano de café que sea al extremo del sabor del café y del orgánico de café comparado con los que consumimos en el supermercado? Hay una comparación muy buena con eso, con respecto al chocolate, que es la del café torrado. Ajá. En la Argentina está autorizado por el Código Alimentario Nacional, solo la Argentina y otros 4 países en el mundo, está autorizado a agregarle azúcar al café durante el proceso del tostado. Y se le puede agregar hasta un 10% de azúcar, lo cual es un montón. Sí, claro. Cuando uno compra el café de supermercado típico, en ese paquete tiene que saber que hay un 90% de café, por lo general aparte de mala calidad, y un 10% de azúcar. En el momento del tostado, ese azúcar se carameliza y genera una película que rodea el grano de café y que perturba y distorsiona totalmente su sabor y su aroma. Y entonces uno puede decir que el café tostado natural, que es el que sale de la planta y no tiene azúcar agregada, es el equivalente al cacao 70, 80, 100%, y el café torrado es el equivalente a ese chocolate de kiosco que nos deja el sabor más del azúcar o de lo sintético que de algo natural. Ahora, cuando vas a un bar de estos gallegos que tienen el negocio del café, ¿qué café estamos tomando? ¿El torrado con azúcar o el torrado es con azúcar o el tostado natural? Ahí tomamos el tostado natural. Ajá. Pero en casa, el supermercado nos ofrece 10 marcas de café. Las primeras 10 que se te vengan a la cabeza, si es que llegas a 10, 9 son torrados con azúcar. Entonces siempre la primera recomendación que yo hago cuando me piden, bueno, ¿y por qué café empiezo? ¿Cómo inicio mi camino? Fíjate que no tenga azúcar agregado, que no sea café torrado. Que el paquete diga bien claro, café tostado natural, y esa es una buena manera de empezar. Torrado versus tostado, tenemos que buscar el tostado. Sí, es la misma comparación que tenemos entre el chocolate de calidad y el chocolate más berreta del kiosco. ¿Y orgánico, no orgánico, eso aporta algo al sabor, a esa experiencia? Sí, de todas maneras, la industria del café siempre ha sido una industria bastante consciente en el uso de los agroquímicos y no están muy extendidos. Con lo cual, por lo general, están relacionadas con un montón de programas de desarrollo de agricultura y de protección del medio ambiente. No es una industria demasiado modificada por lo transgénico tampoco. Sin embargo, como en cualquier otra cuestión alimentaria, en el momento actual se están proliferando los cafés orgánicos, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, como Perú o México, que van encabezando la movida de lo orgánico y que tienen las mismas promesas que cualquier otro alimento orgánico, que es la no participación de químicos o de la mano del hombre en cuanto a modificar lo que es natural. Nicolás, algunas cadenas, cafeterías de origen americano y otras tantas, publicitan que sus cafés son cultivados en ciertos lugares, y creo que se llama arábigo, hay algo así. Sí, es una de las 2 grandes variedades. Claro, ¿cuáles son esas 2 grandes variedades y en qué se diferencian? ¿Por qué es tan importante señalarla? Hablábamos antes del café de los gallegos y el café que se toma en los bares de esquina. Ese café es de la variedad robusta. Hay 2 grandes variedades de café. Una de ellas es la robusta. Como su nombre lo indica, es una variedad muy resistente a las plagas, muy ubicua, que crece de manera muy natural, bastante silvestre, y que da como resultado un café muy barato, pero bastante plano en todo lo que sean sus calidades de sabor y de aromas. El café que se usa para vender a granel, el café que se usa para fabricar o producir café instantáneo.
para mezclar los blends de los cafés que no tienen demasiada distinción. Sí, sí, sí. Y por otro lado está la arábica. La arábica es un café de calidad, de una planta mucho más delicada, que crece en algunos países sí y en otros países no, y que dentro de la arábica tenés un rango, un abanico prácticamente infinito de sabores y de aromas. Adentro de un café o de un grano de café se han llegado a detectar 900 aromas distintos. Aromas que van desde chocolate, caucho, rosas, caramelo, vainilla. ¿Hay narices entrenadas para detectarlos? A eso nos dedicamos. De café, a eso nos ¿no? dedicamos, claro. ¿Es por el sabor o por el olor que haces esas distinciones? Lo más importante es el olfato. El olfato. Siempre entra por la nariz, aún el sabor, porque el olfato está directamente relacionado con el sistema límbico, con el sistema de los recuerdos, y cuando uno hace una asociación y dice, bueno, este café sabe o huele a vainilla, o sabe o huele a chocolate, no es que la vainilla o el chocolate hayan estado en contacto con el café en ningún momento del proceso, sino que tiene un aroma que a nosotros nos recuerda a eso. Ajá. Es lo mismo que pasa con el vino. Sí, Cuando sí. uno huele un vino y dice, bueno, este vino huele a frutos rojos o huele a cítricos. Sí, 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 No es que hayan tenido, o a sí, madera, sí. no es que hayan tenido contacto con esos elementos o que haya habido una mezcla deliberada, sino que el cerebro asocia el aroma de uno con el aroma de otro. Ahora, eso no es solamente plenamente subjetivo, quiere decir, hay una objetividad en la definición de esos aromas en un grano de café. O dos sommeliers distintos van a tener distinta percepción. Esa pregunta es tan vieja como la idea del gusto, ¿no? Mirá, desde he traído una pregunta. Claro, desde que el gran pensador Vilat Sabarén escribió La fisiología del gusto. Claro. Porque, digo, que nosotros podamos decir que un café tiene aroma cítrico y gusto a naranjas, ¿es subjetivo o es tan objetivo como decir que esta mesa de color blanco? Pero si vos decís que tiene aroma cítrico, si yo digo que tiene aroma vainilla, hay una diferencia de percepción. Si vos y yo como sommelier vamos a decir que tiene aroma cítrico... Deberíamos llegar a un consenso o a un denominador claro. común, ¿no? Porque en definitiva se trata de sentidos que observan un parámetro medible. Claro. Un sentido que observa esta mesa y dice que es una mesa blanca, por lo general no obtiene demasiada discusión al respecto, salvo que alguno de nosotros sea daltónico. Sí, sí. Y con el olfato y con el gusto pasan cosas parecidas pero muy diferentes, están más abiertas a la discusión o a la interpretación libre. Claro. Por lo cual yo discuto mucho la frase que dice sobre gustos no hay nada escrito. Sobre gustos es de lo que más escrito hay en el mundo. Hay literatura y cientos de años de libros que tratan de interpretar el gusto. Nicolás, viste que, bueno, hay vinos, cuanto más añejos, en algunos casos mejor, están más asentados, toda una tradición que insiste con eso. ¿Cómo es respecto del grano de café? ¿Cuánto tiempo puede estar un grano empaquetado y si los años, los meses lo hacen mejor? Los años definitivamente empeoran el café. El café debe ser consumido fresco. Bien. Pero una manera de que... Consumido, es decir, bebido fresco, pero también guardado. Guardado fresco Bien. también. El café se degrada mucho más rápido ya cuando está molido. Ajá. Así que es preferible que el café uno lo conserve en grano. Bien. En grano, en un frasco cerrado hermético, en un lugar oscuro, porque los grandes enemigos del café son la humedad y el oxígeno. Por eso nunca el café tiene que ir en la heladera. ¿Viste lo que pasa cuando cortás una manzana por la mitad y la dejas en la mesada un rato? Sí. Se oxida. Con el café pasa lo mismo, lo que pasa es que no se ve. El a café en simple vista. grano. El café en grano. ¿Y el café ya molido? También. No lo tengo que guardar en la heladera. Ay, Nunca, toda jamás. mi vida lo guardé. Nunca, Todo nunca, mal. jamás. Enemigo, la humedad, el frío, el oxígeno. No, lo tenés que guardar en un frasco bien cerrado, hermético. Lo y- saco de su contenedor, Claro. de su packaging original. Sí, Y lo sí, pongo en porque un una fra- vez que lo abrís, Sí. viste que los paquetes de café traen una válvula, Sí, algunos sí, adelante. sí, sí. Bueno, eso es para permitir que no entre oxígeno, pero que a la Claro. vez salgan los gases que se generan adentro Claro, del paquete. claro. ¿No? Y si uno aprieta el paquete con los 2 pulgares y acerca la nariz a la válvula, aprieta, Sí. sale el aroma a café, porque Claro. la bolsa esa está diseñada para Claro. que puedan salir los gases que están dentro Pero del una paquete. vez que lo abrí la bolsa, lo pongo en un En recipiente. un frasco, En un en frasco. un recipiente hermético. Y cuanto antes lo consumas, mejor. Se calcula, no se vence el café como se puede vencer una leche o un yogur, Sí. pero se calcula que a los 7 días ya está perdido prácticamente entre el 80 y el 90% de sus cualidades de sabor y de aroma. 7 días, pero entonces tenés que consumir muchísimo café para aprovechar esa bolsita. O y comprar de a comprarlo. poco.
Pero bueno, eso en una tienda que venda a granel. Claro, por ¿no? lo general, si vos compras de a cuarto kilo, yo lo que recomiendo es andar fraccionándolo en 5 frascos de 100 gramos. Bueno, si compras medio kilo en 5 frascos de 100 gramos, y vas consumiendo de a poco, cosa que los frascos siempre los tengas herméticos, y una vez que se acaba uno, abrís uno nuevo. ¿La experiencia del café en ese pocillo chiquito es distinta a tomarlo en un vaso de plástico? Sí, el pocillo es el que está especialmente diseñado para el café, ¿no? ¿Por qué? Sea de loza o de porcelana. Primero porque el vidrio, el metal o el plástico son muy malos conductores térmicos o muy buenos. Claro. Transmiten mucho el frío y muy rápidamente el calor. Sí. Queman la boca, queman la lengua. Sí. Al tomarse caliente el café tiene una cosa que si en la primera rueda de la cata te quemas la boca, te quemas la lengua, ya quedaste anestesiado por 2 días. Claro, no sentís, y no podés seguir claro, tomando. Claro. Y por otro lado, la taza icónica, el típico pocillo, tiene un fondo curvo, un fondo redondeado que hace que al momento de la erogación del café, eso estimule que se produzca, se genere más fácil la espuma o crema, ¿no?, que tiene el café. Viste que el café expreso tiene una tapita de crema, de espuma. Sí. Esa tapita tiene que tener por lo menos 3 milímetros. ¿Y cuál es la función que tiene, más allá de ser meramente decorativa? Funciona como una tapa, literalmente, para que el café se enfríe menos y para que guarde los aromas por más tiempo. Es una tapita. Y una manera de probar si el café está bien preparado es que esa espuma o esa crema tiene que ser bien espesa, como una tapa. Nosotros los fanáticos no tomamos café con azúcar, pero si vos le pones azúcar al café, tenés la siempre inapelable prueba del azúcar. A ver. Vos le tenés que poner a la tapita de café sobre el café directamente el azúcar que viene en el sobrecito, y el azúcar tiene que durar en la superficie sin ir al fondo entre 3 y 10 segundos. ¡Ay, qué genial! Si dura ese tiempo, la tapa está con la consistencia y la espesura suficientes como para poder sugerirte que es un buen café. Si se va directo al fondo, en el gremio se dice que ese café está pinchado. qué linda imagen, está bien. Café pinchado, es una linda expresión. Muy lindo. ¿Cuándo llegó, Nicolás, el café a la Argentina? El café llegó a la Argentina, mira, hace por lo menos 250 años, a fines del siglo XVIII, ya para 1800, para 1810 se sabía que se tomaba café. San Martín tomaba café. En aquel entonces el café se tomaba de una manera bastante natural. Era el café molido, el que se le agregaba agua caliente, se revolvía un poco y de ahí salía la infusión. ¿Cómo se lo molía en ese entonces? Con morteros. De hecho, hay todavía... Hoy son con máquinas profesionales, pero hay mucha gente que va por lo ultra artesanal y lo puede moler con morteros. Pensá que esos grandes próceres argentinos que habían conocido Europa vivieron el florecimiento de las cafeterías en Europa. Entre el 1700 y el 1800 se abrieron la mayoría de las cafeterías en las grandes capitales, algunas de ellas todavía abiertas hoy, el Café Florian de Venecia o el Procop de París. Y eran lugares que en aquel entonces se conocían como universidades del penique, porque se decía que por un penique, que era lo que costaba un café, uno se podía quedar ahí todo el día y recibirse en la asignatura o en la carrera que más le interesara, por escuchar, ¿no?, lo que se decía en los bares y participar de las tertulias. La Universidad de la Calle. Así que esos grandes próceres que fueron formados en Europa y los tipos que tenían una conexión, Belgrano, San Martín y demás con Europa, trajeron con ellos la costumbre del café que de a poco, en el siglo XIX lentamente, pero con el siglo XX de una manera brutal, se instaló con mucha fuerza en Buenos Aires. ¿Cuándo se popularizó? Porque me estás hablando de personajes célebres de la historia argentina. ¿Cuándo llega a las clases populares? ¿En el siglo XIX o en el XX? En el siglo XX, alrededor de las décadas del 20 y del 30, cuando empieza a sentarse este negocio de los gallegos que importan café. Con la inmigración también. Con la inmigración y donde empiezan a abrirse todos los bares clásicos de Buenos Aires, ¿no? Los 36 Billares, la Ópera, la London, el Tortoni es un poco anterior, el Café de los Angelitos. Digamos, cada barrio tenía su café y funcionaba realmente como una tertulia el café. Cuando nosotros pensamos en tertulia nos imaginamos en Mariquita Sánchez de Thompson y el piano y los próceres, pero la tertulia del pueblo era en el café. Claro. Que fue naturalmente como empezó. Las primeras cafeterías arrancaron alrededor del año 1400, 1500 en Arabia, se llamaban Café Cané, no podían entrar las mujeres. Y eran los lugares donde los grandes pensadores árabes y los estadistas y los líderes de la comunidad se reunían para discutir sus estudios.
esa tradición después llegó a Europa y de manera mucho más popular y desclasada a los barrios de Buenos Aires o de las grandes ciudades. Así que hay una tradición muy, muy larga y muy histórica entre el café de la esquina y las antiguas cafeterías del mundo árabe. Nicolás, la última pregunta. ¿Buenos Aires tiene buenos lugares para tomar café? Tiene buenos y cada vez tiene más. En los últimos tiempos abrieron entre 70 y 80 cafeterías de especialidad, que es como se conoce a las cafeterías gourmet. Yo le digo cuevas de café, que son estos localcitos muy chiquitos, que parece que estuvieron en Londres, en Nueva York o en Sydney, pero están acá, y que tienen la máquina express como principal reina del lugar. Hay jóvenes baristas bien entrenados atrás preparando café y uno va específicamente a pedir por una variedad, por un país, por una cosecha, por una bebida. Es un fenómeno increíble que en los últimos 10 años se hayan abierto entre 70 y 80 de esos lugares que son como centros de peregrinación para los que somos muy fanáticos del café. ¿Cuál es tu variedad favorita últimamente? ¿Qué pedís cuando vas ahí? Bueno, yo pido siempre ristretto o espresso en variedad arábica, naturalmente tostado o natural. Y si puedo elegir de algún país, me gustan mucho los africanos, Kenia o Etiopía, porque son picantosos, impredecibles y no siempre es posible saber cómo va a resultar el café en la taza. ¿Argentina tiene buen café, produce buen café? No hay café en Argentina. No hay café, el 100% del café es importado. No hay ninguna zona argentina donde se pueda cultivar. Hay solo una pequeña plantación en Salta de café experimental desde fines de la década del 70, pero es experimental. El café solo crece entre los trópicos, así que estamos o condenados o bendecidos a estar siempre en línea directa con el mundo para seguir tomando café. A viajar o a traer. Ni más ni menos. Muchas gracias, Nicolás Artusi. Gracias, realmente muy interesante. Espero que te vaya muy bien con el libro. Muchas gracias. Un gustazo enorme. Bueno, antes del corte, una noticia.